A continuación, vamos a revisar algunos aspectos importantes sobre los diferentes tipos de células. Una célula se define como la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Pero, yendo más allá, es un conjunto de moléculas orgánicas que están organizadas de tal manera que pueden tener individualidad, llevan a cabo un metabolismo, mantienen comunicación entre ellas y el entorno, y además son capaces de reproducirse. Existen dos tipos de células. Nosotros las vamos a denominar células procariontes o células eucariontes, dependiendo de algunas características morfológicas. A continuación te muestro un cuadro comparativo con algunas diferencias entre células procariontes y eucariontes. En este video revisaremos todas las características de los procariontes y, para no extender demasiado, las células eucariontes las revisaremos en un video posterior. Como puedes ver, las procariontes, que corresponden bacterias y arqueobacterias, presentan un tamaño pequeño con respecto a otras células, tienen ausencia de una membrana nuclear, es decir, su cromosoma, que es circular, se encuentra en una región del citoplasma denominado nucleoide. Los organelos pueden ser transitorios, es decir, no siempre van a estar presentes. Esto dependerá del contexto en el que se esté desarrollando dicha colonia bacteriana. La división celular se da por un proceso que se denomina fisión binaria o gemación, o incluso también lo puedes encontrar como bipartición. En este caso, las células bacterianas siempre son unicelulares, es decir, no van a formar tejidos ni ninguna otra estructura relacionada. Sin embargo, son capaces de sobrevivir de manera colonial, en donde cada una de las bacterias mantiene su individualidad e incluso son capaces de colonizar algunas superficies en unas estructuras que nosotros hemos denominado biopelículas. Los organelos indispensables para una célula procarionte son la pared celular, los ribosomas, la membrana plasmática, el material genético y los cuerpos de inclusión. En el esquema que te muestro del lado derecho, puedes observar cómo se representan cada uno de estos y cómo serían si los observaras al microscopio. La pared celular en bacterias es una estructura rígida formada por un carbohidrato denominado peptidoglicano. Le proporciona protección contra la presión osmótica que ejercen los líquidos de su entorno. Además, le permite interactuar con el ambiente, es decir, a través de la pared celular y sus componentes, le permite a la célula identificar si hay presencia de determinados elementos, por ejemplo, antibióticos, glucosa, sacarosa, etc. Con respecto a los ribosomas, y como en cualquier célula, son estructuras formadas por proteínas y ARN y que sirven para la síntesis de otras proteínas. Un ribosoma está formado por subunidades. Estas subunidades en bacterias se llaman 50S, la más grande, y 30S, la más pequeña. Además, pueden encontrarse de manera individual o pueden encontrarse en conjunto, cercanos al ADN y al ARN mensajero. Con respecto a la membrana plasmática, y al igual que en otras células, es una estructura que sirve como barrera para separar el exterior del interior celular. Es similar a cualquier membrana biológica, pero no presenta esteroles. Posteriormente, revisaremos qué son los esteroles. Está formada por fosfolípidos
Y en el caso de las bacterias, además, tiene la función de proporcionar energía a la célula. Una característica en el caso de las bacterias es que ésta puede formar mesosomas. Un mesosoma es un doblez en la membrana plasmática que forma o que le permite organizar vesículas, túbulos o láminas. La función de estos mesosomas aún es desconocida. Además, también hablamos de cuerpos de inclusión en la diapositiva anterior. Un cuerpo de inclusión es una molécula orgánica o inorgánica que servirá para almacenar energía, carbono y fosfato, entre otras cosas. Finalmente, tenemos el material genético. El material genético está constituido por ADN y ARN, que servirán para la producción de genes, proteínas y para que la célula pueda vivir. Además, en el caso de las bacterias hay una estructura extracromosomal, es decir, que no está ubicada dentro del cromosoma, pero está formada también por ADN, que se denomina plásmido. El plásmido le permite a la bacteria intercambiar información genética con otras que se encuentran dentro de la misma colonia. Por ejemplo, en los plásmidos se encuentran los genes que sirven para la resistencia a los antibióticos. Ahora pasemos a los organelos no indispensables. Los organelos no indispensables están caracterizados por flagelos, fimbrias o pili y cápsula. Los flagelos, que son estructuras filamentosas y muy delgadas, le proporcionan movimiento a la célula. Además, las fimbrias o pili le proporcionan básicamente adherencia a superficies. Por ejemplo, como es el caso de aquellas células que se encuentran adheridas a diferentes epitelios en organismos multicelulares. Además, tenemos la cápsula, que está formada también por carbohidratos y que proporciona protección específicamente contra el sistema inmunológico. Esta es muy importante en el caso de aquellos organismos que son denominados patógenos o que causan enfermedad. En esta imagen puedes observar los tres tipos de formas que pueden tener las bacterias dependiendo de la rigidez de su pared celular. Por ejemplo, tenemos cocos, que son bacterias de tipo esférico, bacilos, que son bacterias de tipo alargado, con forma de bastón se les llama también, y espirilos, que son hélices o helicoidales. Además, puedes observar algunos tipos de cocos, por ejemplo, los cocos que son bacterias individuales, los estreptococos que son cadenas de bacterias redondas y los estafilococos que se forman o que se pueden apreciar como si fueran racimos de uvas. En el caso de los bacilos, tenemos a los bacilos de manera individual, a los diplobacilos cuando son dos estructuras y a los estreptobacilos que son más de dos estructuras. Y finalmente, dentro de los espirilos tenemos aquellos que son verdaderamente helicoidales, como las espiroquetas, o aquellos que son denominados vibriones y que se denominan en forma de coma. Los procariontes son organismos ubicados dentro del grupo taxonómico denominado Monera. Las bacterias y arqueobacterias que forman parte de este grupo son similares entre sí. Sin embargo, las arqueobacterias, además de sus características generales, están adaptadas para sobrevivir en ambientes muy extremos. Por ejemplo, aquellas que viven cerca o dentro de las calderas hidrotermales que se encuentran en el fondo del mar y donde las temperaturas pueden ser muy elevadas. Además, estos organismos, que de manera común son unicelulares, pueden llegar a formar biopelículas o biofilm. Una biopelícula es una capa de bacterias que crece sobre ciertas superficies
y que puede funcionar de manera coordinada. Estas biopelículas son de gran importancia en medicina porque pueden ocasionar infecciones intrahospitalarias al crecer sobre materiales quirúrgicos como los que se utilizan entre las sondas y los catéteres. Más de 10 millones de especies existen de bacterias, de las cuales solo una pequeña parte ha sido realmente descrita. Tenemos bacterias autótrofas, bacterias heterótrofas, bacterias saprobias, es decir, aquellas que sobreviven a través de la descomposición de materia orgánica. Tenemos bacterias patógenas y de estas tenemos bacterias que se encuentran viviendo de forma libre o asociadas a otros organismos. Son importantes porque están incluidas dentro de diferentes aspectos económicos para nosotros los humanos. Por ejemplo, algunas sirven para producir algunas bebidas alcohólicas dentro de la industria, otras sirven para producir antibióticos dentro de la rama médica. Obviamente, dentro de la rama médica también hay que considerar a aquellas que causan enfermedades, tanto a nosotros como a nuestros animales de los cuales nos alimentamos. Y en el ámbito ecológico, en donde muchas veces están asociadas a algunas plantas y otros animales de manera cotidiana y sin las cuales estos organismos no pueden sobrevivir. Tal es el caso de algunas plantas leguminosas como los frijoles o las lentejas, que requieren de la asociación de bacterias con sus raíces para obtención de cierto tipo de nutrientes, o en el caso de nuestra propia flora bacteriana, que nos ayuda a la digestión y a sobrevivir a través de la obtención de diferentes tipos de nutrientes. En cuanto a la reproducción de las células bacterianas, tenemos casi siempre una reproducción de tipo asexual que conocemos como bipartición o fisión binaria. Básicamente, una bipartición es un proceso mediante el cual una molécula de ADN, es decir, un cromosoma circular en una bacteria, se va a copiar produciendo dos cromosomas idénticos. Al mismo tiempo, esta bacteria se va a ir alargando y finalmente llegará un momento en el que se dividirá por la mitad, una vez que estos cromosomas se han ubicado en ambos extremos de la célula. Se llama reproducción asexual porque no hay intercambio entre diferentes tipos de bacterias. Todo el material genético es producido por una sola bacteria. Sin embargo, y a diferencia de lo que se creía antes, las bacterias llevan a cabo un proceso de reproducción sexual que conocemos como conjugación, en el cual dos bacterias pueden compartir a través de un tipo de pili especial denominado pili sexual sus plásmidos. Por ejemplo, un plásmido puede aportar la resistencia a determinado tipo de antibióticos. Hasta aquí vamos a manejar alguna de la información importante para el reino de las bacterias o para las células de tipo procarionte. En el siguiente video que subiré posteriormente podrás escuchar algunas descripciones de los organelos y las funciones de estos que se encuentran en las células de tipo eucarionte. Además, en ese video hablaremos brevemente de la reproducción celular. No olvides pasar lista y dejar alguna duda o comentario específico sobre el tema aquí en los comentarios del video.